Bueno, hola a todos y todas. Hola Camilo, César, Giovanni, ¿cómo están? Fantástico. Súper, Muy bien. emocionado acá. Muy bien. Bueno, vengan y ponemos un poquito de contexto. Hace como cerca de un mes, cuatro personas que son las que ustedes ven acá, interesados en los temas de IA, inteligencia artificial, inteligencia aumentada, inteligencia empleada, nos empezamos a reunir y a conversar como desde tres frentes. Frente uno, lo filosófico detrás de la IA. Frente dos, lo tecnológico detrás de la IA. Y frente tres, lo empresarial frente al tema de la IA. Y esas conversaciones decidimos hacerlas públicas. Somos seres de carne y hueso cada uno de nosotros, pero sin duda con algunas preguntas que pusimos en nuestras redes de LinkedIn y creemos que este espacio busca eso. En unos 40 minutos cada semana o cada mes o cada cierto tiempo liderada por uno de nosotros, llevar preguntas. ¿Cómo cambiará esto el entorno de trabajo? ¿Cómo servirá esto para que las compañías sean más estratégicas? ¿Cómo potencializar la ventaja competitiva? Si esto debe ser un mindset de la inteligencia artificial y la cultura organizacional, o si esto es simplemente una tendencia donde si no nos subimos nos quedamos afuera. Entonces, pues arrancamos, no hay un orden, no hay una conversa, solo hay cuatro, yo no diría que expertos, porque esa palabra como que nadie puede ser experto en IA. Lo que debe haber es No, gente muy difícil. gomosa e interesada que está aprendiendo, pero de pronto, pues, Giovanni, no sé si arrancas tú, César y Camilo, y después yo, y cada uno cuenta en un minuto lo que la inteligencia artificial no puede decir de uno. Qué bueno. No, estoy muy de acuerdo sobre este tema que no se puede hablar de expertos de AI, o mejor dicho, hay expertos de AI seguramente, pero yo creo que serán 10, serán 15. Son muy pocos, ¿no? Los que de verdad pueden decir. ¿Por qué lo digo? Porque para ser experto, efectivamente, se necesitan 10.000 horas de práctica, eso se dice, ¿no? Como quien toca el violín, por ejemplo. Pero ¿cómo puedes haber dedicado 10.000 horas si lo de la inteligencia artificial masivamente empezó desde hace poco tiempo, en realidad? Entonces, o trabajas a diario en las entrañas de la inteligencia artificial, o si no, es difícil no serás experto. Entonces, más que experto en IA, quizás, seguramente curiosos en IA, seguramente interesados, fans, pero más que expertos de IA, entonces expertos en otras cosas, expertos en conectar puntos, tal vez, expertos en encontrar patrones, que es parte de lo que hace la inteligencia artificial. Eh, Eso sí me interesa más y me parece más pertinente. Bueno, Giovanni Extella, muchos años en Google, una persona que todos siguen en redes y en LinkedIn, y un gomoso, diría, de la identidad auténtica, que fue otra forma de traer la IA como tal. César, si quieres, preséntate tú y Camilo y pues para adelante. Gracias, Andrés. Bueno, César Trujillo, trabajo en Soho, soy Head of AI, recientemente promovido, pues tanto como este año. Eh, pero de nuevo coincido también con Giovanni. Yo, a pesar, digamos que yo llevo jugando con IA hace 6 años enseñando y quizás unos dos, con todo el auge de la IA generativa, también difícilmente creo que hay expertos en este punto. Y sin duda hay expertos, pero los expertos están trabajando en OpenAI o están trabajando en Google, en Gemini, etcétera, o son personas que llevan una trayectoria muy fuerte, sobre todo en instituciones académicas, en instituciones donde está, digamos, generándose toda esta tecnología. Acá lo que hay, o lo que hay conmigo, pues, porque me incluyo, son personas que somos muy gomosas del tema, que la tecnología, pues, nos llama la atención, pero que particularmente vemos un potencial enorme con lo que está pasando con la IA. Y aquí también hago un punto importante. Yo creo que la IA, eh, per se es muy interesante, creo que va a generar unos cambios muy grandes, pero en el momento en el que estamos, lo más valioso de la IA es en lo que la podamos aplicar. Porque pues seguir hablando y haciendo, y mejor dicho, pontificando acerca de la vida seguramente no va a llevar a ningún lado. Lo que creo que vale es la acción, ¿no? Y la acción desde el área de experticia de nosotros, de cada uno, no solo de los cuatro que estamos acá, sino de todo el mundo. Por eso me parece a mí urgente, en ese sentido,
que la gente entienda que la IA no es una tecnología más, no es una herramienta más, es casi que un cambio de paradigma que plantea muy similar al de hace 30 años con la web. Creo que estamos en el momento comparativo, si hablamos de la IA generativa, estamos en el mismo momento de la web del 94, que por suerte pues tuve también la oportunidad de estar en ese momento. Y creo que lo que ofrece de perspectivas es muy interesante, pero es interesante en la medida en que lo apliquemos al trabajo, en la medida en que desde nuestra verdadera experticia, desde nuestra verdadera área de trabajo, pues logremos aterrizarlo e incorporar la IA a esa práctica y poderla potenciar. Por eso creo mucho en el concepto de aumentar, por lo menos en este momento, y creo que ese es el punto donde estamos históricamente. La IA nos está aumentando si lo usamos correctamente. Excelente. Camilo, gracias. Y yo ya tengo ahí par de comentarios para andar. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Camilo Ramírez, trabajo en Navigamo. Somos una compañía que tiene un enfoque, digamos, tan con tanta experiencia como puede existir la inteligencia artificial en el universo mainstream, si uno lo quiere ver así. Entonces, más o menos hace unos 3 años estoy jugando con esta historia, pero mi experiencia está más en el mundo del mercado digital. Y, y digamos, arrancando desde eso, siento que toda la experiencia de la inteligencia artificial actual es un poquito cuando apenas apareció el mercado digital, eh, y, y comenzaron a aparecer pues agencias expertas en marketing digital o en 360 digital, que eso se fue depurando y al final nos dimos cuenta que eso no tenía tanto sentido porque no es posible ser un genio en SEO, en implementación, en diseño, en desarrollo, en pauta, porque entonces cada cosa se comienza a abrir a unos niveles de hiper especialización de mente. Y en ese sentido, pues pensar en tener un expertise absurdo en inteligencia artificial, pues no lo veo tan fácil. De pronto en este momento lo que pasa es que yo creo que estamos como raspando en la superficie, ¿no? Como utilizando los pequeños juguetes que están apareciendo hoy. Entonces, haga agentes, investigue más rápidamente, haga textos, haga imágenes más rápido, pero eso yo creo que es como la parte superior de todo lo que se puede hacer. Y están los que en realidad son expertos o que conocen mucho más a profundidad y pueden entrar a aprovechar muchísimo más lo que está debajo y son los que uno básicamente no les entiende de lo que están hablando, que son los que hablan de las capas y del montón, los nodos y un poco de cosas. Ayer justamente estuve en un evento que me gustó mucho y se los recomiendo para quienes nos estén viendo y bueno, y ustedes cuatro también, ustedes tres, que se llama AI Salón. Y fue como un pequeño grupo que se armó en el que fue mucha gente interesada en el tema de inteligencia artificial y me llamó la atención que hubo un personaje de una compañía que no me acuerdo el nombre, y estaba, su tema visual no correspondía a lo que estaba desarrollando, como que se veía un poquito como que no estaba tan chévere, como que no llamaba tanto la atención y en algún momento alguien del público le tira una pregunta matadora. Él estaba presentando una manera de aplicaciones de inteligencia artificial para solucionar problemas, digamos, como financieros y como cosas de ese estilo complejas al final del día. Y yo creo que todos en la audiencia estábamos pensando como, sí, pues qué tan experto puede ser. Y alguien le tiene una pregunta de, claro, hablemos de números, entonces, ¿de qué forma calculaste tal cosa? Y este señor le responde, claro, con la técnica matemática de esto y esto, y la certeza de los datos es del 98.2%. Todo el mundo como que quedó como, ok, este man sí sabe de lo que está hablando. Y profundizó 2 gramos más en lo que tenía que hablar y lo mismo, como que quedamos locos, porque fue como, ok, la presentación no muestra en realidad lo bueno que es él sabiendo y ahí dije, ok, hay gente que sí sabe un montón, pero creo que no es necesariamente de inteligencia artificial, sino del manejo de los datos y de la utilización de la información para al final sacar un resultado. Lo que hacen es que le ponen un cerebro para hacerlo mucho mejor. Al final del día yo creo que esto se va a depurar y va a existir lo mismo que en mercado digital. Va a haber el experto de IA en datos para datos lecheros y el experto en mercadeo y creo que más por ese lado vamos. Pues chévere, yo soy Andrés Gómez, socio fundador de Laberinto, y a mí, más que cualquier otro tema, me interesa ayudar a encontrar salidas. Y yo creo que este es uno de esos momentos de la vida, y lo decía César, Giovanni y Camilo,
donde podemos entender la IA como herramienta o podemos entender la IA como una nueva forma de pensar y ver el mundo y el entorno. Y en las conversaciones que hemos tenido, creo que todos estamos desde lo filosófico más de acuerdo que es un cambio de mindset, porque las herramientas, mientras hablamos, ya cambiaron, ya van a cambiar y uno no tiene que aprender, digamos, a montar bicicleta, tiene que aprender es a hacer deporte. Y ahí ese cambio de cultura va a llevar a que después podrá hacer ciclismo, natación, running, cualquiera de los temas. Yo veo la IA como tal, ¿no? Como un cambio de mentalidad con unas herramientas que serán cada vez mayores, pero que lo importante tal vez para las empresas, para las personas, es entender ese mindset como una forma distinta. Y solo para propiciar la conversación, uno diría eso y es tal vez para cada uno, incluyéndome a mí, ¿qué es lo que más nos angustia? ¿Qué es lo que? Porque uno solo oye conversaciones de como apocalípticos e integrados, los que dicen esto va a acabar con todo, y los que dicen no, hay que sumarse al tema, y uno al final dice, pues venga, hay que empezar a estar. No sé quién quiere jugar, y pues insisto, hoy me tocó a mí de moderador, pero esto es una conversación a cuatro voces humanas. Yo en estos días, justo en nuestro grupo de WhatsApp, les compartí una cosa que encontré de hecho hace un mes y que de manera muy franca no había podido leer. Y no había podido leer precisamente porque creo que la cantidad de información que salen todos los días, los avances, etcétera, acerca de IA son realmente abrumadores. Y dicho esto, este es un paper que generaron un grupo de personas. Cuando uno ve el currículum de estas personas, son personas que están trabajando en la industria. Estamos hablando de científicos de datos, estamos hablando de gente que trabaja con machine learning desde hace mucho tiempo, etcétera. O sea, que tiene de alguna manera, diría yo, la autoridad para hacer una prospectiva. Y básicamente lo que dice esto yo lo leí y es un texto larguísimo e inclusive al final los autores plantean dos finales a partir de un punto de inflexión en 2027. Evidentemente, uno donde más o menos la IA nos domina, florece por todo el espacio sideral, etcétera, pero sin los humanos, y el otro donde termina, pues digamos, se frena un poco la investigación, se revisan un poco los límites éticos y de control de la IA, y pues, digamos, la humanidad florece, pero en otros términos. Yo honestamente creo que nadie puede predecir el futuro. Eh, no hay bola mágica. Eh, creo que es fácil caer presa y yo mismo he caído muchas veces presa del pánico, de decir, ok, esto va a destruir trabajos y van a cambiar cosas, y cada día salen más y más personas hablando del tema. Lo que sí me preocupa en este punto, digamos que a partir, no sé si este documento generó en mí un efecto más catártico, como decir, si todo se va a ir a la porra, pues ¿para qué me preocupo? Más bien trabajo en lo que debo trabajar, que es en el aquí y el ahora. Pero creo que eso fue un poco lo que pasó y lo que sí creo y lo que me preocupa puntualmente es que creo que decididamente es un cambio de mindset y ese cambio de mindset sí tiene que pasar un poco por el aprendizaje de ciertas herramientas o de lo tecnológico, que claramente van a cambiar, pero es similar un poco a lo que pasó con la digitalización. Eh, hace 30 años, si yo le hubiera mostrado a la gente lo que hacía la web, pues, o lo que iba a poder hacer la web, la gente me hubiera tildado de loco. Yo creo que hoy en día estamos ante un cambio de paradigma muy importante y lo que creo es que no podemos ser indiferentes ante el tema. Yo creo que todavía hay mucha indiferencia. Creo que esa indiferencia termina pagando caro. Ahora, creo que la tecnología en general en la adopción es mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros preveemos normalmente. Pero sí creo que va a cambiar muchos roles y muchos trabajos y creo que la única manera de poder al menos tener una duración en el tiempo, seguir siendo relevantes, es entender cómo esa IA me ayuda o qué implica o qué cambios propone para mi trabajo, para mi manera de operar. Eso hoy en día creo que se vuelve casi una necesidad de primer orden. Me preocupa que la gente todavía no lo vea. Me preocupa que creo que estamos pensando que la IA es, sí, un GPT más, un prompt más, pero en realidad es algo muy poderoso y creo que ahí es donde está para mí mi preocupación y de hecho estoy un poco trabajando en eso en este momento.
en la difusión de lo que puede hacer la IA y de lo que puede apoyar la IA o ayudar a los profesionales actualmente. ¿Será que en realidad sí, escuchándote hablar, estaba pensando que tengo un amigo que es muy crítico de lo que pasa en digital? Y él siempre me dice, es que ustedes los que trabajan en digital creen que todo es digital, creen que todo el mundo entonces paga con el celular y creen que todo el mundo paga con el reloj y creen que todo está en las redes y que si no estoy en las redes no existo y es súper crítico con eso. Él trabaja además en una industria que es el entretenimiento y él dice, la gente va a seguir emborrachándose, la gente va a seguir yendo de rumba y eso no se puede hacer en internet, no importa tan digital y tan moderno y tan holográfico como usted lo puede hacer, porque la conexión humana al final es irreemplazable. Eh, y no sé si en algún punto, pues como de nuevo, como para armar ahí medio debate, claro, la idea puede llegar y va a cambiar y tal, pero al final del día vamos a seguir siendo humanos, vamos a seguir yendo a la tienda, vamos a hablar con Don Chucho o con Doña Magola para que nos dé lo que sea que vamos a comprar. Y hay muchas cosas que van a terminar siendo en esencia iguales. Yo creo que no sé si de pronto le terminan pasando que llega la tecnología y uno cree que eso va a impactarlo todo y que vamos a volvernos al mejor estilo de esta serie Last of Us, que entonces vamos a ser los zombies de los hongos y entonces todo el mundo va a estar pues comiéndose al otro y pues claro, vendrá un cambio, pero pues no sé si va a ser tan radical y tan complejo y tan veloz y que el que no se suba, mejor dicho, está muerto. Pues yo creo que en las industrias van a ser mucho más sensibles, ¿no? Justamente las que hoy son muy digitales, pero hay un montón de cosas que van a seguir siendo exactamente iguales. Pero vea, Camilo, vale la palabra a Giovanni, que esta mañana, a raíz del cónclave, yo, digamos, mi mayor tema es comunicación y reputación, y yo me quedaba pensando, yo decía, unos berracos, porque en el cónclave comunican en un entorno de redes sociales, de tecnología, de todo, humo blanco y humo negro, punto. Y ya, vuelven a un concepto básico, pero solo es que me hizo pensar en el tema y al final entonces uno diría, ¿será que nos preocupamos? ¿Será que no sé eso? Y yo no sé, Gio, si a ti algo te preocupa o lo que uno ve es oportunidades, porque yo estoy de acuerdo con César, no hay bola de cristal, tampoco habrá que pensar que esto es apocalíptico, pero si uno no se ocupa, pues se preocupa, y si uno se preocupa demasiado, pues no se ocupa. No sé, Gio, ¿cómo juegas ahí? A mí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, de que, em, o sea, hay muchísima oportunidad seguramente, y ese es un hecho, y creo que es la cara buena de todo lo que está pasando, y podemos encontrar varias similitudes con cosas que han pasado en el pasado también. Mismo se estaba mencionando cuando llegó la digitalización, ¿no? Pues digamos, Internet. Seguramente fue un cambio que trajo muchas oportunidades, entonces muchos trabajos murieron, otros se adaptaron y muchos más se crearon. Algo parecido probablemente va a pasar ahora también con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Del lado de la preocupación de este cambio, a mí me preocupa humanamente o empáticamente aquellas personas que se sienten en este momento como con miedo o perdidas. Aquellas personas que hay mucha persona en el mundo corporativo en este momento que está viviendo con miedo porque ve señales a su alrededor de que se están cortando empleos, se están cambiando, se están reduciendo equipos. em, y muchos quedan con esa sensación de impotencia casi, ¿no? De no poder hacer nada frente a eso, de entonces estar esperando que algo termine pasando o cuándo será que algo termine de pasar. Em, para esas personas creo que es particularmente importante el mensaje de la oportunidad, de lo que existe, de lo que se podrá hacer, ¿no? De las oportunidades nuevas que va a ofrecer la tecnología de la inteligencia artificial. Pero allí es donde está
también mi foco en este momento, en donde yo personalmente estoy concentrando algunos esfuerzos de iniciativas más del lado de la educación, justamente para darle ese giro de decir a toda esta gente, sí es cierto que pueden llegar a pasar cosas, pero eso no significa que todo se acabe. Eso es una transformación más y es una evolución más en un camino que está en continua evolución y que eh, el día de mañana puede estar ofreciendo oportunidades increíbles y espectaculares. Entonces, todo está simplemente en cambiar un poco ese chip. Entonces, ese cambio de chip quizás sí es mi preocupación en este momento. Y mira, Gio, César y Camilo y los que y las que nos están oyendo, que al final o viendo, estamos de acuerdo, yo creo, uno, mindset, dos, que es una necesidad de educarse sobre el tema y eso es tal vez la preocupación que tenemos. No hay que ser experto, hay que empezar a educarse para que la curiosidad sea la que sea. Pero tres, hace poco vi un concepto que me gustó mucho, que ya no era el FOMO, ¿no? El fear of missing out, sino era el FOBO, el fear of being outside. Y yo creo que este es un momento de fobo frente a la IA. Y es, venga, no es que se lo pierda, es el riesgo de que se quede por fuera. Otro de los que podría estar acá conversando con nosotros, Mateo Folador, siempre ha dicho eso, y a mí me gusta mucho, que es que al final la discusión no es hombre contra máquina, sino va a ser hombre contra hombre, aquel que se es capaz de preparar y aquel que es capaz de educarse, de cambiar su mindset y de buscar curiosidad. Y yo creo que ese va a ser el punto. Y eso me lleva tal vez a una pregunta reflexión. Y es, bueno, si un empresario nos está oyendo, si un trabajador o una trabajadora nos está oyendo, o una empresaria, al final deben estar diciendo, ¿y yo qué hago sobre la IA? ¿Será que esto es un tema de me bajo Perplexity, Copilot, Gemini, ya tengo el chat GPT? Y eso al final es como, digo yo, como comprar la bicicleta. Entonces uno dice, no, pues lo que hay que hacer es salir a correr, a montar o a trotar. Si ustedes pudieran darles, y yo no creo que sea una sugerencia, sino una recomendación, no es un consejo, a un empresario o a un trabajador en esa lógica de educarse, ¿qué le dirían aparte de, pues compre la bicicleta y úsela, ¿no? O sea, compre el ChatGPT, úselo, compre Gemini, Copilot, y úselo, pero eso es como lo que uno ya sabe. Camilo, ¿usted qué le diría distinto? César y Giovanni, y yo después voto lo que yo le diría. Yo le diría, a mí me parece que esto, al igual que casi todos los temas digitales, es hasta que uno no entra y lo usa uno como persona, es muy difícil pretender que sus equipos o que las personas que trabajan con uno lo entiendan. Es decir, entrar a esta charla, vernos a nosotros cuatro aquí hablando y decir, no, es que claro, yo escuché a X, a Y y a Z hablando y es que esto es lo que hay que hacer. Y salir, digamos, como con ese discurso me parece que no es el camino, es entrar y un poquito, no sé si de esa forma de métase a Perplexity, todo hágalo al tiempo, pero por lo menos comience a decir, bueno, de estas tareas que yo tengo en la vida, hay esta que me parece retadora, que es hacer, yo qué sé, una investigación acerca de mis clientes potenciales en este nuevo negocio X, Y, Z, y ¿yo cómo lo puedo hacer con inteligencia artificial? Pues venga, voy a tratar con ChatGPT a ver cómo se hace y investigar un poquito o preguntar, pero hacerlo hasta que uno no lo hace. Y esto lo digo además porque a mí me ha pasado con mi equipo, estando en una compañía que al final considero es de tecnología. Muchas cosas igual las venimos haciendo todavía de la forma tradicional. Y cuando uno dice, ¿y por qué no lo haces de esta otra forma? Ah, pero es que yo no sé usar, yo qué sé, Perplexity, pero inténtalo, a ver qué pasa. Y lo que me ha pasado en el 100% de los casos es, sabes que tenías razón, eso está muy chévere. No me imaginé que fuera a pasar el resultado que encontré. Y en ese momento ya se hace ese cambio pues literalmente de chip, yo creo, de idea. Y ya la siguiente pregunta es, oye, quiero hacer esta otra cosa. ¿Tú sabes si de pronto hay una herramienta buena para eso? Y ya es diferente, ya no hay miedo, sino ya es como sorpresa. Uy, qué chévere esto que se puede hacer. Para mí sería eso, o sea, hay que untarse las manos y si no es muy complicado. César, Gio, ¿quién quiere tomar la Eh, palabra?
O si no, dale, porque yo iba a añadir una cosa para mí. Yo diría que si yo fuera un CEO de una compañía, yo estaría pensando tres preguntas: ¿cómo esto impacta mi estrategia? ¿Cómo debo ajustar mi estructura? ¿Y cómo voy a transformar mi cultura? Y son tres piezas de un mismo dominó, porque al final las herramientas, insisto, eso es parte de la cultura, úselas, no las use, pero la estructura va a llevar a una capacidad distinta, pero tal vez la más importante es: mi estrategia va a cambiar o debería cambiar. Por eso yo creo que la estrategia no debería cambiar. Lo que debería cambiar es el uso de ese mindset o de esa estructura y cultura para llegar a los objetivos. Es como el Waze, y perdón que yo siempre pongo ese ejemplo, pero pues ¿será que el Waze me cambió en su momento a donde yo quería llegar manejando mi carro? Yo creo que no. Lo que pasa es que me dio alternativas, me dio rutas, me quitó la ansiedad, eh, me hizo miles de temas, y ahí está la herramienta, pero el mindset es el que cambió. Yo antes creía que por instinto podíamos llegar más rápido ahora confío en una tecnología para que me ayude. No sé, César y Gio y Camilo no nos ofreció agüita ni nada, aunque cada uno está en Qué un pena, me espacio estaba distinto. tomando un café más bueno, pero la próxima les mando para que tengan. Voy a hacerle En una Rappi. micro cuña ahí y es, tenemos unos comentarios que nos están dejando en el live. Entonces, cuando quieran Ey, que abramos un espacio, los podemos leer porque me parece bacanísimo que ya nos estén como participando en medio de la charla. Lo dejo ahí para que nuestro moderador, Big poderoso. Brother is watching us. César, Gio, y vamos a comentarios. dale, breve, yo creo que coincido con Camilo, sí. La única manera de aprender una tecnología es métase, remánguese y hágale. Eh, Dolorosamente vi lo que no funcionó precisamente con la digitalización. Estuve mucho tiempo en marketing, como 20 años, y parte de lo que ocurría muchas veces con empresas que no querían adoptar la digitalización era como: eso es el problema de alguien más, es el problema del de IT o el digital o el etcétera. Yo mismo inclusive jugué ese rol alguna vez, pero de nuevo, la única manera es untándose. Ahora, dicho esto, sí, hay que usarlo, sí, hay que, pues, idealmente pagar por un ChatGPT, etcétera. Yo creo que no es un tema también de usar muchas herramientas. Use una sola, apréndala a usar y úsela bien y después le da posibilidades. Y con eso surge el momento eureka del cual estaba hablando Camilo, que creo que es muy importante, que lo transforma a uno de ser escéptico o indiferente a: wow, esto puede hacer muchas cosas para mí. Ahora, yo creo que acá hay una cosa muy interesante con esta tecnología. Si usted es el líder de un negocio, si usted es un ejecutivo de un negocio, no sabe por dónde comenzar, métase a ChatGPT y pregúntele. O sea, tenemos por primera vez una tecnología que da respuestas casi en tiempo real, que interactúa de una manera muy, muy fluida y a la que le puedo decir: ok, yo hago esto, soy líder de esta compañía, mi compañía hace esto, tenemos estos temas, pero en este momento quiero comenzar a investigar las posibilidades de IA en mi negocio o para mí, no sé por dónde debo comenzar. Y eso que acabo de decir es un prompt. Y ese prompt, una vez que lo escribe, va a comenzar a ver cosas y va a comenzar a dialogar directamente con la IA, que es donde creo que existe la magia. Eh, Eso es lo que creo y por donde debería comenzar. Yo creo que el primer acercamiento debe ser muy personal antes de pensar en una estrategia aumentada por IA, cosas de esas. Creo que hay que arrancar por, primero convénzase usted mismo y comience a liderar. Es un poco como el juego o lo que ocurre en los aviones: antes de ponerle la máscara a los demás, póngasela a usted misma. ¿Sí? Es exactamente igual. Creo que la única manera es: póngase la máscara, pruebe esa medicina y vea qué tan interesante puede ser, y a partir de ahí van a seguramente a surgir muchas posibilidades para su grupo, para su cabeza. Chéverísimo. Gio. Yo estoy completamente de acuerdo con tanto Camilo como César en el sentido que pues, lo más importante y urgente y sencillo es lanzarse y empezar. Lo que está diciendo ahora César me hace pensar cuando hace unos años, cuando se empezaba a hablar de transformación digital y se trataba de convencer, por ejemplo, a empresas a montarse o entender que fuera la transformación digital, una forma de abordarlo, por lo menos desde Google, era meterse por el lado de la colaboración online, ¿no? Entonces, el hecho mismo de empezar a romper esquemas de trabajo y también culturales, de trabajar
por silos, rompiéndolos, empezando a compartir a través, no sé, de Google Docs o de Google Spreadsheet, ideas y flujos de trabajo. Eso hacía que de alguna forma la cultura misma de la compañía iba cambiando, se iba actualizando y era la forma más directa y más espontánea probablemente, ¿no? Para que se diera ese cambio, para que la gente empezara a caer en cuenta solita de qué significaba ese tema de transformación digital. Y eso me lleva un poco a lo que tú estás diciendo, Andrés, de las 3 preguntas que un CEO debería estar haciéndose en este momento. Eh, a mí me gustan esas 3 preguntas. Yo creo que la parte cultural tiene una predominancia fundamental en este tema, porque una vez más, para que se pueda llegar a cuestionar si la estrategia debería cambiar o de qué forma la estrategia debería cambiar, tienes que haber tomado el paso de cambiar tu forma de trabajar o cuestionar tu forma de trabajar a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Si tú no hiciste eso, no vas a poder saber de qué forma tu estrategia o tu producto terminará cambiando. Entonces, la parte cultural es absolutamente fundamental y entonces volvemos a lo que estaba diciendo Camilo, como empezó Camilo diciendo que al final lo más importante y es lo más sencillo que es dar el primer paso y meterte a la herramienta que tú quieras, de ChatGPT, de Gemini, de Claude, de lo que fuera, y empezarás por ahí. Obviamente que después hay mucho más grandes, son muchas más cosas, muchas más herramientas que se pueden abordar y problemáticas y cosas más complejas, pero literalmente el primer paso es empezar por ahí. Y en la medida que tú vas eh, tomando confianza, ¿no? En esa relación uno a uno, vas de a poquito entiendes también cuáles son las cosas que tienes que preguntar, de qué manera, cuáles son los, cómo cambian los resultados con base en lo que tú preguntas. em, y eso de a poquito te va activando circuitos que terminan cambiando al final la cultura también de una organización. Y miren que me encanta porque acá yo pensaba mientras los oía y seguramente, y ya vamos a las preguntas, Camilo, uno diría, primero, no hay expertos, hay gente muy curiosa sobre el tema. Ojo, porque esa gente cada vez más curiosa le va a sacar ventaja competitiva si usted no lo hace. Y dos, chévere, rodéese de los que ya son curiosos porque ahí pues hay un camino avanzado. Dos, esto no es solo un cambio de herramienta, sino en especial un cambio de mindset. Y tres, solo se aprende como bailando salsa. Salga a bailar. Puede ver, puede bajar el podcast, ver el video. Hay que salir y arranque con una fácil de bailar y empiece a hacer, pero no se quede solo en la herramienta, porque si no contagia el mindset y si al final eso no se convierte en una nueva forma de ser, va a estar enredado. Acabo con ese cuento, si les parece, para dar las preguntas, y es, hace unos años, muchos años, 25 años, yo era profesor de español en Barcelona. Entonces ustedes dirán, pero venga, ¿cómo un colombiano se va a hacer profesor de español en Barcelona? Pues yo estaba haciendo mi maestría, pero para ganar unos euros, lo que hacía era dictarle clase a gringos de español que habían ido a España y el problema de ellos era que el profesor de español pues no hablaba el inglés, entonces cuando este gringo le decía, I don't understand, el verbo to be, pues no sabían cómo decirle. Entonces yo empecé a dar clases solo sobre el verbo to be y quiero acabar con ese cuento del verbo to be. Yo logré entender que en inglés es solo to be, en español es ser y estar. Y el gringo me decía, explíqueme, le dije, una cosa es ser borracho y otra cosa es estar borracho, porque el estar es un momento del tiempo, el ser es una condición permanente. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que acá estamos invitando a la gente a ser parte de la IA, no a estar en la IA. Become part of, hágase ahí, involúcrese y juegue, porque el estar va a ser usar la herramienta, el ser va a ser cambiar el mindset. No sé si les parece una buena conclusión sacada acá de esta IA, pero bueno, funciona. Gran analogía. Está buenísimo. Camilo, ¿qué preguntas tenemos para hacer dos o Bueno, tres y de cerrar una. con el No último sé si remark son, de cada uno? sí, no sé si son preguntas o comentarios, pero los vamos a leer aquí. Entonces, primero Liliana Plazas dice, ¿la IA tendrá una evolución? Sí,
pero esa velocidad no será la misma en todos los países, especialmente los países tercermundistas. Pensemos caso Colombia. Si ni siquiera tenemos cubrimiento de red al 100% en todo el país, hay deficiencias tecnológicas y vacíos. Este es el primer comentario y les voy a Pero leer el además segundo. buenísimo que sea Liliana y una mujer, porque acá hay 4 hombres hablando y queremos es que haya cada vez más, esto no es una conversación de hombres, es una conversación de seres humanos. ¿Y qué nota, Liliana? Bienvenida, por favor, manda el tema, yo cedo mi puesto si es del caso, para que estés acá, porque pues sí. Total. Bueno, y el siguiente comentario, si quieren ahorita comentamos sobre cada uno, ahí tomen ahí sus notas y ya hablamos. Y el siguiente lo hace Plasky Funi y dice, como las personas que quieren liderar, perdón, no sé si es pregunta o afirmación, como las personas que quieren liderar el tema de IA pueden a nivel corporativo, pueden romper las barreras típicas de nuevos conceptos a nivel enterprise. Ah, es una pregunta, perdón, la vuelvo a leer. ¿Cómo las personas que quieren liderar el tema de IA pueden a nivel corporativo romper las barreras típicas de nuevos conceptos a nivel enterprise? Por ejemplo, si no es 100% accurate, no nos sirve. ¿Cómo sabemos que es seguro? ¿Cómo sabemos que X compañía y su aplicación de chat que estamos usando? Son barreras muy típicas a nivel de seguridad de techie. Uf, muy buena pregunta y muy buen comentario, el de Liliana y el de esa persona. No sé si usamos esa, que la última mezclada un poquito, que era la pregunta de cómo confiar en aquello que no sabemos si es confiable. No sé, Gio, César, Camilo. Sí, yo aquí diría, o sea, mi recomendación es el hecho de no ser de todo confiable o que los resultados no sepamos si están 100% accurate, etcétera, no puede ser una excusa para no testear y no probar. La problemática es real, pero quizás la forma correcta de abordarla es entonces generando un entorno específico donde testear para limitar eventualmente el alcance de resultados sesgados o la problemática que fuera, pero igualmente generando por lo menos también un espacio donde de a poquito se va testeando y se van eh, incorporando esas novedades, porque si no, la alternativa a eso simplemente es quedarse haciendo las cosas siempre de la misma manera y eso es evidente en este momento que estamos viviendo que no puede ser la respuesta porque si haces eso te vas a quedar atrás y no es un dicho cliché, es la realidad. Ánimo, César. Camilo, César. Bueno, dale. Sí, definitivamente no puede ser la excusa. Eh, claro, lo que ocurre es que estas tecnologías son tan recientes en términos de masificación y puntualmente me refiero a la IA generativa, la otra lleva 70 años o algo así. Eh, pero creo que en este punto de la IA, y de nuevo pensando que es como la web del 95, más o menos, la IA es lo suficientemente buena para la mayoría de las cosas. Eh, ahora, lo suficientemente buena no significa que sea perfecta. De hecho, es muy real el tema de las alucinaciones y ahí es donde entra un criterio, una cosa muy importante y es el pensamiento crítico y el criterio. Por eso es que vemos cada vez más como, de hecho, en LinkedIn o en el vemos un montón de posteos donde básicamente le preguntaron a ChatGPT, copiaron y pegaron directamente. Yo diría que ese es la receta perfecta para el fracaso es esa. Cuando uno no entra a entender o entra a cuestionar o entra sobre todo a revisar ese tipo de cosas, pues seguramente va a tener problemas. Ahora, también coincido con que hay que hacer pruebas y hay que buscar entornos seguros, sobre todo para información que es supremamente delicada. Hablamos de cosas financieras o hablamos de información propietaria de la compañía, etcétera. Seguramente eso va a implicar tener unos riesgos o cubrir unos riesgos y generar unas barreras importantes como una especie de firewalls o algo así. Eh, pero en últimas, ese mismo tipo de miedos son los que precisamente tienden a frenar la adopción en entornos corporativos grandes. Y aún así existen, la mayoría de esos entornos corporativos grandes, pues tienen como unos aliados tecnológicos, Google, Microsoft, etcétera, sobre el cual como plataformas corren la mayoría de su infraestructura tecnológica
digital. Entonces, ahí también estas empresas puntualmente pues ofrecen muchas veces este tipo de soluciones de control también, ¿no? Pero creo que el pretexto no puede ser porque no es lo suficientemente buena o no es perfecta, no lo uso, porque creo que la tecnología va a seguir evolucionando y es un poco lo que pasa con los celulares. Si pensamos, los celulares, los smartphones que salieron hace 18 años, al principio costaba un poco más la opción porque muchos estaban en BlackBerry o muchos estaban con otro tipo de modelos, pero tarde o temprano esto terminó dominando el mercado. Entonces, creo que la opción, yo como puntualmente soy muy early adopter, pruebo muy rápidamente y reviso tendencias y es lo que me ha permitido mantenerme muy vigente. Creo que este caso es muy similar. La manera es no negarlo, sino experimentar las avance y obviamente buscar controlar de alguna manera los entornos para poder potencialmente controlar los daños. Súper. Gracias, Camilo. Yo creo que uno le tiene que perder un poquito el miedo es decir, no, al final estoy un poco repitiendo lo que ya han dicho, lo que ya han dicho todos, y es, uno se tiene que tirar al agua. Hay algunos detalles a nivel corporativo como la seguridad de los datos y eso que pues yo creo que hay que definitivamente ponerle atención. Ese definitivamente tiene que ser un punto clave para uno ya cuando lo va a implementar, pero es muy, a ver, yo creo que es sencillo, entre unas comillas gigantes, hacer pequeñas pruebas, hacer entornos seguros para implementar pequeñas soluciones. Justo ayer en el evento que les mencionaba hace un rato, pues voy a llamarlo emprendedor, tiene una solución en la que unifica el 100% de los modelos actuales, ofrece un nivel de seguridad importante y además trabaja sobre los datos de la compañía de manera que ni salen al LLM y le permite a las personas que trabajan dentro de la empresa trabajar en un entorno seguro y además compartir información y compartir prompts, una cosa que me pareció bien interesante. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina pasando? Justamente por la velocidad que está tomando esto y por llamémoslo también unas comillas gigantes, la facilidad de crear productos hoy por hoy, yo creo que es más fácil que nunca comenzar a implementar estas soluciones y lanzarse, así sea con pequeñas pruebas, un alfa pequeñito que vamos a montar para el equipo de, yo qué sé, recursos humanos. Y en la medida que uno va haciendo esas pruebas, yo creo que se pueden hacer deployments escalados al resto de la compañía. Lo que me parecería muy difícil es pretender prenderlo hoy para todo el mundo y que funcione perfecto y que todo el mundo lo ame y que dejen de usar una cosa para lanzarse al tema de la IA, pero yo creo que en pruebas pequeñas es perfectamente viable y creo que además, si uno hace pruebas pequeñas y dan buenos resultados, el resto de las personas que estén al lado de quienes lo están probando van a querer usarlo irremediablemente. Pues me parecería una locura si no. Hay dos comentarios más, pero Andrés, No, simplemente queríamos que fueran conversaciones de 45 minutos, entonces si quiere leamos los comentarios y les pongo un reto a cada uno, me lo acabo de poner yo mentalmente y es más que cuál es el mensaje, cuál es la duda que se lleva. Y si quieren arranco, mi duda que me llevo es, ¿será la IA una ventaja competitiva o será el uso de la IA lo que me permitirá tener una ventaja competitiva? Esa es la que yo me llevo. Leamos los comentarios mientras piensan ustedes, pero pues creo que al final es como el chiste. No es saberse buenos chistes, sino saber cuándo contarlos, dónde contarlos y sobre todo tener un objetivo para hacerlos. listo, les leo dos comentarios que nos hace Leonard Santiago Castro. Además es data scientist, entonces preparémonos porque seguramente esto viene con carnecita. ¿Qué opinan del futuro de proyectos IA donde las empresas grandes pagan cientos de millones por esos proyectos cuando ya existen herramientas que facilitan desarrollar ese mismo proyecto con mucho menos costo y esfuerzo? Ese es el comentario número uno. Y después nos dice, ¿se deberá cada vez más reducir los precios? ¿Cómo se reducen los precios constantemente? Perdón, ¿cómo se reducen constantemente los precios por token en los LLM? Vea, yo quiero contestar rápido porque ahí me acordé nuevamente de la bicicleta. Cuando yo empecé a montar bicicleta, fui a un local y me encantó que el vendedor me dijo, venga, venga,
cómprese unos zapatos buenos, no se compre los mejores, vea, o sea, zapatos de bicicleta hay de 5 millones, 6 millones y hay de 100.000. No, cómprese unos ahí para ver si le va sirviendo, porque esto no es un tema del costo, ni de que él se lo termina vendiendo, sino para qué lo va a usar. Y yo conozco muchos amigos que se han comprado unas bicicletas divinas de millones de pesos, muy bien parqueaditas. Y conozco otros que se han comprado unas no tan caras, y que le dan montaje todo el día. Entonces, espero haber contestado ahí con la metáfora. César Gio. Buenísimo. Yo, de mi lado, estoy completamente alineado a lo que acabas de decir, Andrés, en el sentido que me hace pensar una vez más, un ejemplo que yo menciono cuando hablo de transformación digital, ¿no? Que por mucho tiempo se pensaba que contratar a un CIO y comprar las licencias de los principales proveedores digitales automáticamente significaba que una compañía se iba a transformar. Aquí probablemente ya está pasando lo mismo por la confusión, la presión social, el FOMO y el miedo de no estar entendiendo algo que quizás debería ser obvio. Muchos gerentes están invirtiendo mucho más de lo que deberían en herramientas de inteligencia artificial, generando efectivamente resultados dudosos y gastando probablemente mucho más de lo que debería. La forma de reducir eso es estudiar más, aprender más, una vez más, hacer un cambio cultural dentro de la compañía para que más personas también entiendan de esas herramientas y no sea solamente una persona la que tiene que tomar todas esas decisiones. Y también asegurarse de contratar perfiles diferentes, porque efectivamente en este momento se necesita gente que sepa entender y sepa manejar esas herramientas. No se puede manejar de otra forma. Y una vez que pase eso, muy probablemente se lograrán también ahorros y se logrará invertir plata en cosas que no tengan gran impacto. Yo ahí creo que, mejor dicho, de la misma manera que no existe el libro, el manual que diga, sea genio de la IA en un día, tampoco creo que existe la posibilidad de empresa AI first en un día. Lo vimos en transformación digital, lo vimos en la digitalización, mejor dicho, esta historia me la sé en todos los sabores, colores, redes sociales, el metaverso, que ya no existe, afortunadamente. Pero creo que hay una cosa importante, esto es un proceso y esto toma tiempo. Yo creo que, digamos, la pregunta puntual de Leonardo Santiago, donde dice qué pasa con esos proyectos donde las empresas pagan millones, etcétera, eso siempre pasa al inicio del hype y al inicio del boom, siempre hay estos que se lanzan a comprar la bicicleta más cara, etcétera. Indudablemente, como, digamos, inscribiéndolo dentro de la industria de software o en los servicios tecnológicos, los costos siempre tienden a bajar. Y esto no va a ser la excepción. Y es más, creo que esta tecnología potencia el que se pueda crear software de una manera muchísimo más rápida. Y eso sí, indudablemente va a bajar los costos. Pero creo que el peor error que uno puede hacer es lanzarse de una a decir, voy a con totalmente mi compañía 100% AI-centric, a menos que sea una compañía de tecnología y que vea amenazada su fuente de ingreso. Yo diría, para la mayoría de los mortales y para la mayoría de las compañías, esto es un proceso y es un proceso que toma tiempo porque nosotros como seres humanos, pues tomamos tiempo para adoptar las cosas. Y esto implica básicamente un tema de conocimiento y aprendizaje donde tenemos que iterar, iterar, iterar para ver qué funciona, qué no y hacer iniciativas. No se trata de tener el juguete más caro o más rápido, bigger, bolder, better, faster, sino hay que adoptarlo, sí, hay que hacerlo de una manera racional, pero hay que medir constantemente los resultados de esa adopción. Eso es como yo lo veo. Super. Camilo, O sea tu que, remark final y comentario. bueno, sobre lo que decía Leonard, a mí eso me parece, la verdad,
me parece una pregunta tremenda porque no tengo ni idea qué responderle, porque soy un poquito pesimista con eso y me parece que a la velocidad que se va moviendo el desarrollo y la facilidad que está generando esto y la democratización que está generando esto, yo creo que eso va a poner en problemas a quienes vienen desarrollando software con unos estándares y con una cantidad de personas y con un montón de esfuerzo, pero también creo que vamos a comenzar a ver mucha basura en términos de software hecho con herramientas no code que al final pues tienen huecos de seguridad y pues, una serie de cosas. Entonces me parece que es un universo en el que esto es como cuando se comenzó a masificar, yo qué sé, Temu y este tipo como de tiendas que venden las copias baratas de todo. Entonces, claro, sale Apple y, por decir una cosa, y lanza el iPad y después entonces lo copian 10 veces, pero lo hacen fatal a un tercio del precio o a un quinto del precio y no es la misma experiencia, no funciona igual y yo creo que eso va a depurar un montón el mercado y tal vez lleguemos a un punto intermedio en el que pues los grandes constructores de software van a tener que como yo arranqué en mi universo laboral haciendo animación y como temas tridimensionales y en esa época uno pagaba, me acuerdo mucho que las licencias costaban $100.000 comprar la licencia de un software que hoy y además venía en una caja y entonces instálelo y toda esta vuelta. Hoy es como pague $50 mensuales. Y yo creo que, y no es que hoy sea menos bueno que el de 100.000 de ese momento. De hecho, es bastante mejor. Entonces, me imagino que va a pasar un poco eso, que vamos a llegar a un universo intermedio en el que vamos a tener la buena experiencia y las buenas prácticas, pero mezcladas con la posibilidad de desarrollar más rápidamente, pero creo que el proceso va a ser doloroso. Em, y sobre la pregunta, sobre la duda, sobre lo que yo me llevaría, a mí lo que más me genera como un poquito de ansiedad de todo esto y me parece difícil es en este universo, entendiéndolo como algo tan grande y tan lleno de posibilidades, uno dónde pone su apuesta. Me parece súper difícil. Esto es literalmente una ruleta. Es como, uy, todos esos huequitos que están ahí en el que si cae la bolita, puedo ganar será que no le puedo apostar de pronto todo al rojo a ver si tengo más opciones? Y hoy me parece que eso es difícil porque uno mira para un lado y eso se ve emocionantísimo, digamos, no sé, generación de imagen y video. Uf, hay muchas opciones, muy chéveres. Pero uno voltea a mirar y dice, uy, procesamiento de datos, generación de agente, hay muchas cosas para hacer y es muy complicado tomar una decisión y yo creo que hay que enfocarse, yo creo que hay que tomar una decisión y para mí ese es el gran, o sea, yo me voy con esa duda y para dónde va Pero mi yo creo que rumbo. ese es el camino, Camilo, César, Gio y yo mismo. Yo creo que estamos en un momento, y lo decíamos en otra de las conversaciones previas, más que preguntas, hay, más que respuestas, perdón, hay miles de preguntas, miles de caminos, miles de formas, y tal vez pues concluyamos por donde empezamos. Esto tiene un componente filosófico, tiene un componente tecnológico y tiene un componente empresarial, y pues hay que trabajar en el mindset, hay que educarse, hay que no volverse experto porque no hay expertos todavía, sino curiosos en el tema y hay que lanzarse al agua. Entonces, pues creo que con eso, esta primera conversación, que seguramente le cederé la posta a alguien que es una carrera de relevos del que lleva la voz nada más, como tal, pero siempre será útil que se salga de la cabeza solo de uno, entra la de otros, porque insistimos, creo que Lideraria, como llamamos a este proyecto, no tiene respuestas, tiene más dudas que a largo plazo terminarán llevando al tema. Pues un gusto, Camilo, César, Giovanni y todos los que nos oyeron y nos oirán y nos verán. Chévere, gracias. Seguimos conversando día a día, sobre todo en la IA. Muchas gracias Gracias, a Andrés. todos. Gracias, Camilo. Gracias, muchas Giovanni. gracias. Buenísimo. Chao. Muy, muy chévere. Súper. Chao. Chao. Chao.